Bien, amigos, estamos de regreso aquí en el programa ya para iniciar nuestro consultorio psicológico como cada miércoles, y el día de hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo el doctor Carlos Vázquez Solís para hablar acerca de cómo lidiar con adolescentes agresivos. Carlitos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mariluca, qué gusto verte. Igual, es un gusto verte para poder conversar sobre un tema que no solamente preocupa a los papás que tienen hijos adolescentes, sino a los papás en general, ¿no? Todos los que tenemos hijos, que sabemos que en algún momento, si nosotros recordamos nuestra etapa de adolescencia o vemos en el entorno en qué situación se encuentran los adolescentes el día de hoy, como que nos ponemos a pensar y a proyectarnos a futuro qué es lo que debemos hacer o cómo es que nosotros podemos ir encaminando esa crianza para lograr buenos resultados en esa etapa, ¿no? Sí, es una etapa muy complicada porque pareciera la adolescencia una montaña rusa, ¿no? Donde suben y bajan, y entonces a los papás nos intriga saber qué es lo que le está pasando a mi hijo, qué le está pasando a mi hija, y a veces los papás no crecen junto con los hijos, es decir, añoran la etapa anterior de la niñez y dicen, cuando era más pequeño él sí me obedecía, él sí me hacía caso, ella no me contestaba, pero no han crecido junto con ellos. Claro, y estamos constantemente en ese tipo de situación, ¿no? Incluso yo que tengo un hijo tan pequeñito, yo añoro cuando era mucho más pequeñito, que la cosa de repente era un poco más fácil, porque ahora está como que en la etapa de los berrinches, de las pataletas, y eso, todo eso va yendo junto con el crecimiento propio de él, ¿no? Sí, definitivamente la pauta la marca en el desarrollo de los adolescentes su biología, ¿no? Su estructura corporal. Entonces el adolescente que se mira frente al espejo y se ve con un cuerpo adulto, pero todavía con una mente no adulta, ¿no? Entonces, y podemos ver a nuestros hijos de nuestro tamaño, o quizás que ya nos superaron, y a veces hay papás que tienen miedo a sus hijos. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con llegar a ese punto. Ahora vamos a situarnos un poquito para poder entender, porque siempre lo comentamos, de pronto a veces nosotros mismos nos olvidamos de cuando estuvimos en esa etapa y no recordamos la serie de cambios que vienen. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa? ¿Por qué es que hay tantos cambios? ¿Por qué es que hay tanta incertidumbre de los padres? ¿Qué es lo que sucede en este periodo? Bueno, primero hay que entender que en el desarrollo cerebral todavía la corteza prefrontal, que es el área del cerebro que se ocupa sobre todo de la razón, de los procesos cognitivos superiores, no está completamente desarrollada. Entonces, el cerebro emocional prima en el adolescente, no el cerebro racional. Ya. Entonces, al primar el cerebro emocional, los adolescentes van a actuar por impulso, ¿no? Esa actuación por impulso muchas veces tiene que ver con volverse violentos y agresivos. Esa violencia a veces se va a manifestar en gritos, en empujones, muchas veces hasta en golpes. Entonces hay que tener cuidado, porque un padre que dice, por ejemplo, ¿no? Yo le tengo miedo a mi hijo o yo le tengo miedo a mi hija, es un padre que ha perdido el control sobre ese menor. Y aquí hay que diferenciar, ¿no? Hay adultos versus menores. Entonces, imagínate en una casa donde vive un padre de 45, una madre de 40 y un adolescente de 15. Entonces son 85 años de experiencia versus 15. Entonces, ¿quién manda a quién? No podríamos decir que este de 15 manda a los otros dos, ¿no? Aunque algunas veces pasan. Porque ahora hay una serie de factores y de posibilidades también que se puede ir sumando a este hecho. Por ejemplo, vamos a partir, hablando de todas las variables, para ponerlo así. Por ejemplo, el hecho de una buena o mala comunicación con los chicos desde que son pequeñitos, la capacidad de los papás de haber puesto límites, haber puesto reglas o no haberlo hecho, o de repente la situación de pensar, ¿no? Mi hijo hasta los 12 años era un chico súper tranquilo, súper pacífico, me obedecía, estaba de repente de una forma más fácil de llevar, y de pronto, de un año para el otro, todo cambió. O sea, ¿por qué suceden este tipo de cosas así tan extremas de pronto? Bueno, si vemos cambios extremos en nuestros hijos, también tenemos que ser cuidadosos, porque estamos en el periodo de riesgo. Entonces, un adolescente que muestra agresión o una agresividad que sale fuera de la norma, donde
me trata como si fuera un objeto y ya no como una persona, entonces peligrosamente está desarrollando un tipo de psicopatía. La psicopatía es lo contrario a la empatía, es la incapacidad para ponerse en el lugar del otro y pensar, ¿qué sentirá mi padre? ¿Qué pensará mi madre si yo le digo esto o actúo de esta forma, ¿no? Entonces, pero la psicopatía secundaria, así le llamamos, se manifiesta como consecuencia de un consumo sistemático de algún tipo de droga. Entonces, los adolescentes están en época de riesgo porque van a generar algún tipo de adicción, entonces el riesgo en ellos es el consumo de drogas. Si mi hijo tiene cambios de humor muy extremos, muy drásticos, muy bruscos, entonces es probable que esté consumiendo algún tipo de droga. Tenemos que abrir los ojos frente a esa realidad porque las drogas justamente están dirigidas hacia ellos. Las adicciones se van a generar entre los 12 y los 25 años, entonces estamos en el periodo en que van a estar consumiendo. Muchos papás saben que algo está pasando, pero prefieren callarlo o no decir nada por la vergüenza o el temor a enfrentar la realidad. ¿Y por qué es que son tan vulnerables en esta etapa, o somos tan vulnerables en esta etapa? Porque el cerebro del adolescente es bastante flexible, se le conoce como la plasticidad. Entonces, esta plasticidad hace que la persona, primero, al no estar completamente formada, tenga muchos cambios, y cualquier sustancia que se ingrese al organismo sistemáticamente durante este periodo, entonces va a generar una adicción. Entonces, el adolescente tenemos que verlo como una persona no completa, no madura completamente, entonces es una persona en un proceso de formación. No podemos, por ejemplo, hay papás y mamás, y entendemos a veces las circunstancias porque pueden alterarnos de tal forma y los botan de la casa. Botar de la casa a un menor es una forma de abuso, porque los estamos exponiendo a un riesgo inmenso. Y porque además de pronto por falta de conocimiento, por falta de equilibrio, de autocontrol de los padres, tendemos nosotros mismos a confundirlos, ¿no? A tratarlos como adultos para algunas circunstancias y darles demasiada responsabilidad, o quitarles responsabilidad, o quitarles autonomía en otras en las que seguimos tratándolos como si fueran niños de pañales. Sí, y esa es la dualidad del adolescente, entre ser un niño y a veces se comporta como tal y espera que lo traten como tal, y ser un adulto y comportarse como un adulto. Entonces, los papás estamos en ese conflicto constante, cómo lo tratamos, o cuando queremos tratarlo como niño, él se comporta como adulto, y entonces hay una serie de circunstancias que están alrededor y minan pues la relación entre los padres y los hijos y las hijas adolescentes. Ahora, recordando un poco y según lo que uno va viendo también en el entorno, es una época de muchas situaciones que de pronto para ellos mismos podrían tornarse extremas, ¿no? Algunas complicaciones o problemas que ellos ya van sintiendo más severos, como por ejemplo alguna situación en el colegio, algún problema de abuso o de bullying, de repente el cambio mismo del cuerpo, el alboroto de las hormonas, el empezar a manifestar emociones por la persona de alguna otra persona, ¿no? Emociones de tipo amorosas o de relación, y que esto no necesariamente tiene un bonito comienzo y un bonito final, ¿no? Sí, has hablado de muchos cambios sociales, psicológicos, biológicos. Es que también es un bombardeo que tienen los pobres chicos. Sí, desde cómo va cambiando tu cuerpo y cómo va siendo aceptado con el otro, porque el cuerpo del adolescente que crece es un cuerpo asimétrico. Y no todos crecen a la misma velocidad, ¿no? Y están que se comparan y se miran. Y el mismo cuerpo no crece de forma simétrica y ordenada. A veces la nariz te queda más larga, las orejas muy grandes, entonces, y comienzan a tener mucha vergüenza. Y en el caso de las mujeres comienzan a tener dolor por el crecimiento de las mamas y vergüenza porque ya su polo que antes se ponían, que les quedaba planito, ahora comienza a abultarse y los papás tienen, o sea, y no hablamos del tema con nuestros hijos, ¿no? Y muchas chicas dicen, yo extraño que mi papá me abrace, ya no me abraza como antes, será por ese tema del pudor. Entonces, hay complicaciones propias, hay complicaciones sociales y hay complicaciones psicológicas, pero tenemos que determinar qué es lo normal y qué es lo anormal, porque muchos papás y muchas mamás sufren por cuestiones normales. ¿Qué sería una cuestión normal en un adolescente? Que no quiera obedecerte, que esté en contra de las reglas, que todo le parezca injusto. Que cuestione absolutamente todo. Que cuestione todo, ¿no? Porque es la temporada en que tiene que cuestionar los sistemas sociales, los sistemas de nuestros valores, las creencias,
¿qué sería normal? También es normal que no quiera bañarse, por ejemplo. Sí, muchos de ellos hay que insistirles que se bañen, que coman, ¿no? Que hagan algún tipo de deporte, Entonces, para los papás a veces resulta increíble cuando un adolescente se despierta en la mañana y está cansado, ¿no? Claro. Y dicen, ¿y cómo puedes estar cansado si toda la noche has dormido? Y la verdad es que el adolescente mientras duerme también se desarrolla. Y es verdad que sienten cansancio en la mañana. Claro, porque... es como una etapa, yo me imagino, similar a cuando uno es muy pequeñito, recién nacido, que es mucho crecimiento, muchos cambios, muchas situaciones que durante el sueño también se van programando, y es por eso que tienen periodos de sueño largos. En el adolescente es lo mismo, son muchos cambios físicos, cambios emocionales, todo un bombardeo, como lo decíamos hace algunos minutos, que también me imagino que va a ocasionar cansancio. Sí, va a provocar ese cansancio y los papás tenemos que entenderlo, si no necesariamente nos están mintiendo o engañando. Entonces, todo eso es normal. ¿Qué sería anormal? Por ejemplo, que mi hijo salga y yo no sé dónde está. Exacto, y estas conductas que ya de pronto van a poder significar algo de riesgo. Carlitos, vamos a irnos a la pausa, solamente un par de minutitos y regresamos. Mamis, papis con hijos adolescentes, muy atentos a nuestro consultorio. Bien, amigos, continuamos en el programa. Seguimos en nuestro consultorio psicológico hablando sobre cómo lidiar con adolescentes agresivos. Estábamos comentando, antes de irnos justamente a la pausa, Carlitos, las conductas que son hasta cierto punto normales, que son propias de esta etapa y en las que sí deberíamos prestar atención porque ya escapan de lo que sería una conducta regular de un adolescente. Claro, debemos prestar atención, por ejemplo, al hecho de cuando mi hijo sale y no sé dónde está, no sé con quiénes está. Hay padres que dicen, no sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi hija. Entonces ahí sí hay que preocuparnos. Si mi hijo o mi hija no viene a dormir a la casa, si se desaparece más de un día, también deberíamos preocuparnos. Deberíamos preocuparnos si trae ropa que no es suya. Ya. Y ropa nueva, porque muchas veces puede ser ropa prestada, es común entre los adolescentes. Tengo frío, préstame tu casaco, me gustó tu polo. Y se quedan a veces con la ropa, entonces, pero si es ropa nueva, si es constantemente, o objetos, es decir, ¿de dónde está sacando dinero para traer esos objetos? O el telefonito. O quién se lo está dando, o cómo lo está consiguiendo, ¿no? Entonces, tenemos que preocuparnos por eso. Tenemos que preocuparnos si, por ejemplo, el tipo de violencia que se ejerce supera lo físico, ¿no? Es decir, si un adolescente le pega físicamente a su padre o a su madre, también deberíamos preocuparnos. O sea, son conductas extremas, ¿no? Conductas que salen fuera de la norma. hasta ese punto? Porque en realidad esto es lo que nos llama muchísimo más la atención, ¿no? Lo que de pronto sería lo más saltante, el hecho de la violencia física ejercida por parte de adolescentes y que incluso se ve en televisión, ¿no? Adolescentes a los papás, a los abuelos, incluso casos de homicidio, ¿no? De nietos, abuelitos o de hijos a papás, justo en esta etapa de adolescente. ¿Por qué es que se llega a este punto? Porque de pronto, para nosotros que somos adultos, el concepto de respeto es ese, que ya lo hemos trabajado, que ya hemos crecido con eso, que ya de pronto en algún momento lo hemos interiorizado. Pero, ¿qué pasa con estos conceptos en la adolescencia? Bueno, para que un adolescente llegue a ese punto, tiene que estar en una situación de abandono, de falta de supervisión, de pérdida de autoridad, ¿no? Entonces, irregularmente no llegan de manera como natural, ¿no? En el sentido de que por sí mismos están tomando esas conductas. Llegan por situaciones previas como el consumo de drogas, como el desarrollar algún tipo de adicción. Y la adicción no solamente a las drogas, puede ser a las nuevas adicciones como a la tecnología, como a los aparatos electrónicos o a los juegos en red, que ahora es tan común. Entonces, una forma de agresión, por ejemplo, es si mi hijo sale al colegio o sale al instituto y se va a las cabinas a jugar X juego, ¿no? Entonces, y está todo el día ahí y todo el semestre se la pasa ahí. Si yo como padre no me doy cuenta de eso, entonces no estoy prestándole atención a mi hijo. Claro, está en situación de abandono ese chico. Está en una situación de abandono. Y a veces los papás son tan confiados que le dan la pensión para que ellos paguen y les dan, y es como dicen, bueno, él ya es grande, ya tiene que saber, con mi hijo anterior fue así y todo estuvo bien y con él también tendría que ser así. Cuando se enteran ya pues
ya es muy tarde. Porque ahora hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros como papás, o sea, no es solamente sentarnos en una consulta con el psicólogo y atribuirle todo ese tipo de situaciones al adolescente y decir, él hace esto, él no hace esto, él me desobedece, él se porta así, él... ¿Y dónde está el mea culpa de nosotros como papás, ¿no? ¿Dónde está lo que nosotros hemos debido ir forjando desde que ellos son pequeñitos y de repente ir reforzando para que llegado este momento no sea tan complicado? Porque de repente el enfrentamiento va a estar, el cambio definitivamente va a existir, pero me imagino que nosotros podemos ir preparando ese terreno, ¿no? Definitivamente, porque hijos con dificultades son adolescentes que tienen padres con dificultades, ¿no? Entonces, esto no es que solo depende de él, también depende del contexto familiar donde... Porque empezó la etapa de adolescente y es otra cosa. Claro, donde el menor también tiene algunas circunstancias, algunas tradiciones familiares, ¿no? Entonces las familias no solamente tienen que basarse en dar cosas a los hijos, ¿no? Entonces no basta con entregar algunos objetos para que ellos se distraigan, sino también con pasar tiempo con ellos, con compartir algunos libros, con leer juntos, con tener actividades familiares. Entonces, el papá y la madre del adolescente son responsables. No podemos tomarlos de la mano y llevarlos por todas partes, ¿no? Pero sí podemos ser luces en ese camino para ir orientando. Y tenemos que enfocarnos en las cuestiones de fondo, claro, porque muchas veces se pierde el tiempo, la energía y la fuerza para trabajar con ellos cuando nos enfocamos en cuestiones de forma, cuestiones como qué música escucha, cómo camina, por qué se viste de esa forma, y por qué está usando esas palabras ahora, y por qué su cabello es de esa manera, o sea... Y son etapas, al final son etapas, o sea, yo no tengo el mismo look que tenía cuando era adolescente, me imagino que tú tampoco, y me imagino que la gran mayoría de nosotros no lucimos igual, no escuchamos la misma música, no comemos lo mismo, no frecuentamos las mismas personas y los mismos lugares que cuando éramos adolescentes. Entonces todo eso es una cuestión de forma, y las formas pasan. Entonces tenemos que ocuparnos de las cuestiones de fondo. A veces, tenemos que educar muchas veces a los padres, porque lo que un padre y una madre tienen que dar es una vivienda, es alimento, es educación, es vestimenta, es afecto, es recreación. Entonces todo eso tenemos que dar. Y eso es como que lo básico, claro. No es el esfuerzo mayor. Y no es tampoco el favor que te estoy haciendo o el sacrificio que hago por ti. No es un favor ni sacrificio, es parte de tu deber como padre y como madre. Y es algo, claro, que uno asumió el día que decidió tener un hijo, ¿no? Entonces, pero también tenemos que entender que esas son las bases que vamos a sentar sobre nuestro hijo para que de ahí el crecimiento se pueda dar. Claro. Entonces tampoco soy responsable de absolutamente todo de lo que le pase a mi hijo. También mi hijo tiene un nivel de inteligencia, tiene un nivel de desarrollo. Y de libre albedrío. Y de libre albedrío, ¿no? Entonces, jurídicamente también menores de 12, son inimputables, ¿no? O sea, todo lo que ellos hagan, los padres son responsables, pero más allá de los 13, 14 años, ya los adolescentes son más responsables de aquello que hacen. Entonces, tenemos que fomentar los valores en nuestros hijos, la solidaridad, o sea, las habilidades sociales en los adolescentes son empatía, que tenemos que desarrollarla como protección de la psicopatía, que es lo contrario, y asertividad, ¿no? Porque la violencia, la agresión es una falta de asertividad en el menor. Claro, y ahora, ¿cómo nosotros vamos a manifestar o vamos a inculcar este tipo de valores? Con teoría, con el ejemplo, porque es muy difícil llegar, Carlitos, a un punto medio, es bastante complejo el no irnos a los extremos, ¿no? El ser como que absolutamente liberal, dejarlo ser, dejarlo actuar, dejar que él haga y tome sus decisiones y que se imponga en la casa y que, bueno, pues es mi hijito, está en la etapa de la adolescencia, ¿qué voy a hacer? Ya se le pasará, y actuar con total pasividad, o irnos al otro extremo e incrementar la violencia que ellos están manifestando con más violencia en el afán de corregirlos, ¿no? Claro, a veces creemos que están más seguros en casa porque los tenemos cerca, los estamos viendo, pero es tan inseguro estar en casa con un aparato conectado a internet como que estar en la calle todo el día. Y ahora que en estos aparatitos tienes conexión con N personas en el mundo y que no sabes quién específicamente está detrás de esa pantalla. Definitivamente, entonces tenemos que darle la oportunidad a nuestro hijo, no solo de escuchar la teoría o los consejos que como padres le podemos dar, sino también de desarrollar algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo,
practicar alguna disciplina deportiva ayuda al adolescente porque comienza a desarrollar un hábito, ¿no? Se levanta temprano, practica algún deporte, comienza a alimentarse de una forma más sana. O sea, tenemos que darle la experiencia, ¿no? Darle la experiencia del deporte, darle la experiencia de algún tipo de estudio paralelo, que muchas veces son los idiomas. O arte, ¿no? O el arte. Entonces, el tema de la cultura. O sea, tenemos que permitirles vivir otras experiencias, no solo en casa, porque en casa podría estar haciendo mil y unas cosas, o a veces los mismos chicos dicen, yo puedo quedarme en mi casa para que mi mamá se quede tranquilo, pero literal, no hago nada en mi casa, y mis papás están más tranquilos que esté ahí no haciendo nada, ¿no? Porque eso también es, yo creo que uno de los puntos de quiebre, ¿no? El empezar a experimentar, a probar un poquito de la libertad, que ya de repente hay algunos chicos que tienen, o amigos que son un poco mayores, que están en estas fiestitas, o en estas situaciones de vamos al cine, vamos aquí, vamos allá, y siempre hay el chico o el adolescente que se siente absolutamente frustrado porque la mamá o el papá no lo dejan ir ni a la tienda. Entonces ahí es donde empiezan los problemas y las comparaciones, y por qué mi amigo sí, y por qué tú no, y esto se vuelve una batalla campal. Sí, definitivamente los permisos van a ser muy complicados a esta edad, y muchas veces se utiliza de forma condicionada el hacer algunas cosas en casa para obtener algún permiso. Bueno, si haces eso, entonces cada vez que quiera permiso va a tener que hacer algo, ¿no? Y cuando no lo quiera no hace nada. Entonces, la responsabilidad es hacerlo más allá de que tenga o no tenga el permiso. Claro, porque incluso ya hemos hablado, y contigo me parece, sí, claro, lo hemos hablado contigo, que hay algunas situaciones en casa que no son para premio o para castigo, sino son responsabilidad como tal. O sea, el ordena tu cuarto, el, no sé, lava tus medias o limpia las ventanas. Es una responsabilidad que cada uno debe tener, ¿no? Sus responsabilidades tienen que ser progresivas, ¿no? Entonces, y los papás no podemos hacer todo lo que, o sea, tenemos que hacer aquello que ellos no podrían hacer y dejarles que hagan ellos lo que puedan hacer. Entonces, papás que no les permiten ni siquiera lavar su ropa en la lavadora, o sea, ya es algo inimaginable, ¿no? Que no les permitan planchar porque se pueden quemar. Entonces tienen ellos que aprender, hay que enseñarles definitivamente, quizás no lo hagan bien al inicio, pero estamos criando hijos e hijas para que sean libres, no para que se queden toda la vida con nosotros. Claro, porque si no van a depender de nosotros en algún momento, van a optar por otra persona para generar esa misma dependencia y nunca van a aprender a volar solos. Tenemos entonces que pensar en que ellos no van a estar siempre con nosotros, no van a estar a nuestro lado, y que un día yo, como papá y como mamá, me voy a tener que jubilar de papá, y ese es un término que lo repetimos constantemente porque los padres no lo entienden. O sea, el jubilarse de papá no significa dejar de querer o ver por tu ya no soy tu papá, o ya no soy tu papá, sino simplemente permitirle volar solo y que tome sus propios vuelos y que aterrice donde él quiera. Entonces, en la adolescencia todavía no, porque está bajo la supervisión nuestra, pero va a llegar el momento en que sí, no siempre va a ser adolescente, felizmente, y la crisis va a terminar en algún momento. Tiene fecha de inicio y fecha de caducidad, gracias a Dios. Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros. Interesantísima información, siempre nos nutrimos mucho los que somos papás con este tipo de temas, no solamente los que tienen hijos adolescentes, sino en general, porque como tú lo decías, hay que desde el comienzo ir generando situaciones, ir sentando bases, ir conociendo a nuestros hijos y creciendo junto con ellos, que es algo que me queda de lección de esta sesión. Hay que crecer junto con ellos. Permíteme mandarle un beso enorme a mi amiga Fran, que sé que me está viendo con su hijita Jade, y a unos amigos venezolanos que pronto están por llegar a nuestra ciudad y visitarme. ¡Qué lindo! Los traerás por acá, nos reuniremos todos. Vamos a pedir que pongan en pantalla los números de Carlos Vázquez Solís, para que ustedes también puedan contactarlo, puedan llamarlo, puedan buscar una cita, una reunión con él, para poder absolver todas las dudas que tengan con respecto a temas psicológicos. Ahí están apareciendo en pantalla. Muy bien, Carlitos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un ratito más. Nos vamos a la pausa.